Hola, soy Corti de Mumbler y aquí vamos a ver 10 formas de hacer crecer la audiencia de tus contenidos en este 2023. Digo 2023 servirá para 2022, ya no porque se queda en el pasado, pero muy seguramente también para 2024. Sea como sea, es un recopilatorio de ideas que funcionan, que te van a ayudar a hacer crecer tu audiencia. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los creadores de contenidos. Muchas de ellas pueden parecer obvias, pero la mayoría de los creadores pues, no las siguen, no las utilizan y otras a lo mejor te descubro alguna cosita. Espero que al menos algo saques de aquí. La primera forma para hacer crecer la audiencia de tus contenidos es invitar a gente con grandes audiencias. Es decir, si tienes un podcast de entrevistas, si haces entrevistas en tu newsletter, si escribes contenidos en tu blog, en todos los medios donde puedes generar contenidos, en todos existe alguna forma en la que tú puedas tener invitados pues que respondan, que hagan una entrevista contigo, que respondan una serie de preguntas. Es decir, existen distintas formas de incluir estos invitados en tus contenidos. Incluso si tus contenidos no son en formato de entrevista habitualmente, puedes tener episodios especiales. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Jaime Rodríguez Santiago de Kaizen, que hace episodios donde solo habla él, pero de vez en cuando trae algún invitado como un episodio especial. Pues siempre existe la forma de traer estos invitados. Si traes gente que es muy buena a lo suyo y sobre todo que tiene grandes audiencias, cuando saques tu podcast, tu newsletter, tu post, tu vídeo YouTube, lo que sea, esta gente es muy probable que comparta el contenido en su audiencia y que ganes parte de seguidores. También, importante, si haces esto, si traes a esta gente, ayúdales a que compartan. Es decir, cuando hayas publicado todo el contenido, recuérdaselo, envíales el enlace, incluso un tweet prehecho por si lo quieren compartir. Ponle la vida fácil a esta gente para que pueda compartir tu contenido con su audiencia. Número 2, segunda cosa que podemos hacer para crecer la audiencia de tus contenidos, que es básicamente generar contenido en temas de actualidad y, a ser posible, un poquito polémicos. Al final, no toda la tipología de contenidos lo tiene tan fácil, pero yo creo que siempre se puede encajar porque al final puedes generar una pieza de contenido específica sobre un tema, puedes generar una tertulia que tengas varias personas hablando de ese tema, tienes distintas, o incluso una entrevista, ¿no? Puedes enfocarlo de distintas maneras y adaptarlo a tu forma de hacer contenidos. Pero generar contenidos de actualidad lo que te permite es subirte a una ola de interés que suele haber en un momento determinado. Por ejemplo, a día de hoy, ChatGPT, ¿no? Todo lo que tiene que ver con IA generativas, ChatGPT y demás. Pues existe muchas opciones de adaptarlo a tus contenidos. Es un tema que casi todo el mundo está escuchando cositas y le interesa escuchar más y saber más y se va a apuntar más fácilmente. Es un contenido más atractivo por lo general para la gente. Y además muchas veces le puedes dar un puntito polémico. Por ejemplo, de ChatGPT, el otro día salía la noticia de que el estado de Nueva York, sus escuelas habían prohibido el uso de ChatGPT en las aulas. Oye, pues este tipo de cosas, ¿no? De noticias más polémicas son un poquito más clickbait y hacen que la gente clique más, consuma tu contenido y es una forma de darte a descubrir a tu nueva audiencia. En otro orden de cosas, por ejemplo, últimamente, pues Elon Musk, todo lo que ha hecho con Twitter y demás, ha generado también muchísima polémica. Pues es otro tipo de contenido, otro tipo de tema que puede ser interesante tratar porque pues toda la gente que está viendo lo que está pasando se quiere enterar un poquito, ¿no? Ha escuchado y no sabe muy bien qué y va a consumir tu contenido para enterarse. Sea como sea, los temas como muy polémicos en un momento determinado en tu vertical generan muchísimo, suben los niveles de audiencia y de interés y es una forma de llegar a audiencias que de otra forma, a lo mejor a tus contenidos más estándar, no estarían llegando y por lo tanto luego pues no se van a suscribir a tu podcast, a tu newsletter o lo que sea. Algo de clickbait aquí siempre puede ayudar, es decir, oye, dentro de un orden sin pasarnos, pero oye, hacer unos titulares un poco atractivo, pues ayudan, o incluso recordar que hay una serie de contenidos tipo los X cosas que mejor funcionan, los 3 errores de Elon Musk, este tipo de cosas que son como listadillos, pues como este propio contenido, ¿no? Que son 10 formas tal, pues este tipo de cosas funcionan todavía muy bien. Tercera forma de hacer crecer la audiencia de tus contenidos en 2023 es, y esto es un clásico, hacer SEO, ¿no? Facilitar que los algoritmos, ya bien sea Google con su buscador, pero también a día de hoy, oye, pues TikTok, que hay gente usando su buscador, YouTube con su buscador, es decir, en todos los sitios donde alguien pueda buscar un contenido, pues que pueda aparecer mi contenido. Y da igual que sea una newsletter, porque las newsletters se pueden indexar. Si es un blog, seguramente es más obvio, ¿no? Porque es buscable
evidentemente por Google, pero si estoy haciendo un vídeo de YouTube, oye, pues trabaja toda la parte de encontrabilidad en YouTube. E incluso estoy haciendo un podcast que el descubrimiento es más complejo, oye, pues vamos a meter todo el texto adecuado para que pueda salir en resultados de búsqueda de Google, que también saca podcast, para que pueda salir en resultados de búsquedas en iVoox, por ejemplo, que también tiene un buscador, en Apple Podcast o lo que sea. Sea como sea, hay gente que está buscando en distintos buscadores, incluso en buscadores de plataformas de podcasting, de YouTube o de TikTok o de Instagram, y queremos que encuentre nuestro contenido. Si nos trae 1, 2, 10, 15, 100 usuarios nuevos, pues ya estamos consiguiendo más que antes, ¿vale? Así que el SEO sigue siendo, o el facilitar que los algoritmos encuentren nuestro contenido, o los usuarios que utilizan estos algoritmos encuentren nuestro contenido, sigue siendo algo bastante relevante. Cuarta opción para hacer crecer nuestra audiencia, que básicamente es utilizar canales más virales para la adquisición. Hay una serie de canales de contenidos pues, que son que te ayudan más a crecer y otros que menos. Muchas veces he hablado que el podcast por lo general es un canal que genera mucho engagement en el usuario, consigue suscriptores que te escuchan mucho y demás, pero la parte de descubrimiento es más compleja. Por ejemplo, es un canal de contenidos que no es tan viral. Sin embargo, hay otros canales, véase TikTok, Twitter o otras cosas que son más virales. Entonces, tiene mucho más sentido que tenga unos canales para atraer usuarios y otros canales para retenerlos. Tener esta estrategia nos ayuda bastante. Dentro de toda esta serie de cosas que podemos hacer, yo suelo recomendar que si tienes audiencias en otros canales, por ejemplo, tengo una newsletter, un podcast, pero tengo una audiencia en Instagram o Facebook, cada vez que yo publique un contenido nuevo, recuérdale a tu audiencia, genera un mini contenido ideal para Instagram, Facebook o Twitter o donde tengas tu audiencia para recordar que has sacado un nuevo contenido. Lo que buscas es trasvasar audiencias, ¿no? De sitios donde yo tengo una gran audiencia y llevármelos al sitio donde genero contenidos y estoy generando una audiencia un poquito más engaged. Eso que no se nos olvide. Es obvio, pero hay gente que no lo hace. Utilizar, sobre todo, redes sociales que tengan más viralidad en cada momento y esto va cambiando un poquito en función pues, de tendencias y demás. Pero, por ejemplo, durante estos últimos tiempos, TikTok ha tenido una viralidad de la leche que la va perdiendo poquito a poco, pero todavía consigue viralidad. Nosotros, por ejemplo, el podcast de Growth de Product Hackers, sacamos un clip hace poco de un podcast que ha tenido 600.000 views y la leche de comentarios, likes y demás, y nos ha generado audiencia nueva, pues lo que buscas es eso, es cómo narices consigo obtener hits en estas redes sociales que me van a conseguir un alcance que de otra forma no conseguiría sin pagar, sin invertir mucho dinero en pagar. Entonces, piensa qué redes sociales tipo Twitter, TikTok o la que esté funcionando en cada momento puedo utilizar como canal que viralice un poquito más y que me ayude a generar esa audiencia. Y también a veces, oye, pues puedo utilizar comunidades ya existentes o crear la mía para acercar un poquito a la audiencia dentro de esta estrategia de buscar aquellos canales que me permitan llegar a una audiencia un poquito más fuerte. ¿Vale? Pasamos a la 1, 2, 3, 4, quinta forma de generar audiencia para tus contenidos en 2023, que básicamente es que te recomienden otros y recomendar tú también a otros, ¿no? Hacer un tema de recomendaciones orgánicas entre creadores de contenidos. Esto, por ejemplo, Substack, para las newsletters lo ha integrado hace poco como de una forma bastante orgánica y funciona muy bien, que es que tú dentro de tu newsletter puedes recomendar otras newsletters y otras newsletters te recomiendan a ti. Entonces, cuando alguien se te suscribe a tu newsletter, una vez suscrito, lo siguiente es que se le recomienda al sistema otra serie de newsletters. A mí en sobrecrecer.com y en mis newsletters de crecimiento pues me ha generado bastantes altas y también estoy derivando a creadores amigos bastantes altas y es una forma de ayudarte entre creadores, ¿no? De una forma muy orgánica, sin costes y echándonos un cable unos a otros, de ir creciendo nuestras audiencias. Si no usas Substack o estás en otros canales tipo podcast y demás, también lo puedes hacer, oye, pues contactando con creadores amigos o que sean cercanos y haciendo un intercambio. Oye, tío, ¿por qué esta semana no hablas tú en tu podcast de mí y yo en mi podcast de ti? Bueno, entonces, busquemos esta forma orgánica de recomendarnos sin tener que hacer inversiones ni nada, pero que nos va a ayudar a crecer porque te apoyas en audiencias existentes de otro y te vas intercambiando y cruzando. Esto en su día, el intercambio de enlaces en blogs hacía mogollón, pues lo mismo a nivel de contenidos. Eh, Punto número 6, ¿vale? Esto sería parecido a esto de que te recomienden y recomendar, pero pagando. Entonces, hacer patrocinios, pagar a gente que tenga
una newsletter, un podcast, un contenido que vaya a mi misma audiencia y pagarle para que hable de nosotros y me traiga altas. Esto está empezando a funcionar mucho, por ejemplo, a nivel de newsletters. Otro día veía a Víctor Rodado, que tiene Hackio, que es newsletter más podcast y contenidos, que está patrocinando otra newsletter y creo que fue la Icon Pills, que es una audiencia muy parecida de e-commerce y demás, y tiene mucho sentido decir, oye, me interesa la audiencia de Jaime Mesa en la Icon Pills, pues lo que hago, le pago para que me promocione y consigo llegar a parte de esa audiencia. Nosotros, desde Product Hackers, hemos patrocinado también Hackio, pues lo mismo, porque sabíamos que Víctor Rodado iba a generar una audiencia interesante de temáticas relacionadas a la nuestra y queremos captar parte de su audiencia. Entonces, si no puedes hacer un trato orgánico con ellos, un intercambio, o por lo que sea prefieres invertir antes que hacer ese intercambio, tienes esta opción del patrocinio. A nosotros, por ejemplo, en Product Hackers, en nuestra newsletter no nos gusta recomendar otras cosas porque tenemos mucho contenido y muchas iniciativas propias a las que darle visibilidad y nos cuesta ya gestionar el mensaje y además tenemos los recursos como para invertir y preferimos patrocinar. Y esa es una opción. ¿Vale? Séptima forma para crecer tu audiencia es básicamente generar informes de valor o que sean curiosas, cosas muy curiosas y que llamen mucho la atención en tu industria y vertical. Nosotros, por ejemplo, en Mumbler hicimos un informe de monetización de contenidos que funcionó muy bien y tuvo cierto alcance. Y, por ejemplo, Chus Naharro hace todos los años el estudio de newsletters de autor y otra serie de estudios que tienen que ver con las newsletters. Al final, esto lo que intentas es crear una pieza de contenido pues distinta y singular, pues porque has hecho un análisis de tu industria, porque has analizado, yo qué sé, lo que hacen los 100 newsletteros más importantes, o lo que hacen los 100 podcasters más importantes, o si tienes yo qué sé, una newsletter o un podcast de música, yo qué sé, de música techno, pues oye, pues un informe con las cifras de los DJs más relevantes en techno en este año. Te coges algo y haces como un análisis de tu sector, tratando de sacar datos de distintas fuentes, haciendo una encuesta o lo que quieras y generas una pieza de información que es muy valiosa. Es muy valiosa para ti, por lo tanto la vas a poder dar a cambio de conseguir emails de los usuarios para luego trabajarlos con tu newsletter. Es tan valiosa que otros medios de nicho van a querer hablar de ella porque aportas datos que de otra forma no tendrías y te dan otra serie de excusas informativas. Al final lo que se basa es cómo genero un contenido del que mucha gente quiere hablar. A lo mejor mi opinión no es tan relevante para que otros hablen de ella, a lo mejor una entrevista que yo estoy haciendo a una persona interesante no es tan relevante como para que otros hablen de ella, pero si genero un informe con muchas fuentes de datos, donde saco conclusiones que no se encuentran en ningún otro lado, eso por lo general sí que da mucho que hablar, ¿vale? Y eso nos lleva a la octava forma de generar audiencia, que es generar noticias para prensa. Esto está muy poco explotado a nivel de creación de contenidos, pero si tengo una historia interesante que contar, por ejemplo, porque he hecho un informe, o por ejemplo, porque resulta que soy el primer creador de contenidos de mi vertical que vivo de mis contenidos, o yo qué sé, o porque se me ocurre cualquier otra historia que le pueda ser interesante a la prensa, oye, pues porque como mi visión de experto después de haber hablado con los 100 top personas de mi sector que han pasado por mi podcast, tengo algo que contar, es buscar una excusa informativa, generas una noticia y la intentas posicionar en medios. Muchas veces, dependiendo si te puedes permitir una agencia con una agencia, si no, al final es un contacto directo con periodistas que hablen de temas relacionados con tu vertical, establecer relación con ellos, contarles un poquito esta historia y a ver si alguno le puede encajar. La gracia de los medios es que puedes tener un alcance muy masivo. Si de repente, yo qué sé, te saca una revista de tu sector, pues oye, pues al final te va a dar una visibilidad sobre gente que es potencialmente consumidora de tu contenido muy fuerte. Encima, esto lo puedes hacer sin pagar, es decir, lo puedes hacer tú solo, sin pagar a una agencia y sin pagar al medio para que te saques, simplemente ser capaz de hacer ese contenido interesante. Ya te digo, me parece muy interesante sobre todo cuando la alineas con una generación de un informe, de una serie de tendencias, algo como muy relevante a nivel de contenido que puedes utilizar en orgánico y que además utilizas como excusa informativa para llegar a esta gente. La novena
forma de crecer tu audiencia para seguir un poco generando contenidos, ¿no? Para crecer tu audiencia de contenidos, es aparecer en listados. Cuando digo listados, hay 200.000 listados de pues, los 10 mejores podcasts de negocios, las 15 mejores newsletters de estilo de vida, los mejores libros de no sé qué. También hay muchos listados en redes sociales de gente, hilos de Twitter y este tipo de cosas. En los hilos de Twitter es más complicado, pero por ejemplo, detectar todos aquellos blogs que están teniendo un listado de los 10 mejores podcasts de negocios digitales, contactar con ellos e intentar que pongan el tuyo en el listado, pues es algo accesible. Tiene un trabajo de fondo, pero lo puedes ir haciendo a lo largo del tiempo, pero si consigues estar en 2, 3, 4 listados en los que no estabas, pues eso a lo largo del tiempo, porque aparte eso se queda funcionando durante mucho tiempo, pues te va a ir permitiendo que usuarios que están buscando podcasts de una determinada temática te puedan conocer. En Twitter, por ejemplo, si encuentras un hilo de Twitter que hace esto, es más complicado porque es más complicado que te añaden en un hilo que a lo mejor hace tiempo que lo han publicado, pero pasan dos cosas. Uno, algunas veces esos creadores lo que tienen son esos hilos en autolistas, ¿no? Como que los publican de vez en cuando, entonces puedes contactar en plan, oye, si alguna otra vez vuelves a publicar este hilo o uno parecido, que sepas que aquí tienes mi contenido, a ver si te parece interesante o se te pueden ocurrir otro tipo de estrategias. Incluso se podría incluso promocionar. Oye, si lo vuelves a publicar, avísame que te pago una pequeña cantidad e incluyes mi contenido. Sea como sea, la gente utiliza mucho este tipo de listados para descubrir contenidos a los que seguir y es un sitio donde a ti te interesa estar. Y la última opción, la décima opción para seguir creciendo tu audiencia es crecer en base a tu audiencia actual. Esto suena mejor de lo que luego es, porque suele ser complicado activar a tu audiencia o conseguir grandes resultados, sobre todo si tienes una audiencia pequeña, pero sí que merece la pena ir haciéndolo desde el principio y poquito a poco trabajarlo para que cuando vayas teniendo una audiencia cada vez más grande, se genere una serie de dinámicas que te faciliten el crecimiento, ¿no? Es decir, oye, si crezco, yo qué sé, 100 personas utilizando el resto de opciones, pues con esto voy a crecer 5 más. Entonces, por cada 100 que crezco 105, ¿no? Esto es lo que te permite un poco activar a tu audiencia, que es em, como genera un interés adicional sobre lo que estoy consiguiendo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues tan fácil como pedirles que compartan de una forma amable. Oye, puedes integrar un sistema de referral marketing si tienes una newsletter, de forma que cada usuario tenga un enlace de compartición donde puedas traquear cuántos usuarios te trae cada usuario y luego darles premios, incluso podrías llegar a pagarles, pero a veces con darle unas chapitas, con darle un reconocimiento o cualquier cosa puedes llegar a conseguir, puedes llegar a ofrecer regalos, de hecho te puede servir para tener un contacto con marcas de tu vertical que te den un producto, pues yo sé, para hacer una review de ese producto, para hablar de él y luego ofrecerlo como regalo yo que sé, a la gente que más usuarios o más audiencia te haya traído. Aquí se te pueden ocurrir mil cosas, pero ir activando poquito a poco, como poco acostumbrarte en todos los contenidos hablados, grabados o escritos, recordar que te pueden compartir, porque si no lo recuerdas, pues la gente no lo va a hacer. Plantearte de vez en cuando un sistema referral o incluso hacer campañas de concursos o regalos que se dan a los que más te compartan, pues es algo que de vez en cuando merece la pena probar. Y oye, si te funciona, pues es una táctica que puedes probar de vez en cuando, que puedes escalar. Bueno, y hasta aquí todo. Aquí son mis 10 formas de crecer tu audiencia como creador de contenidos en este 2023. Estoy seguro que me dejo muchas otras, así que cualquier cosa que se te ocurra, pues oye, pues lo puedes poner en comentarios en este contenido, me puedes escribir por Twitter, nos puedes escribir a Mumbler por Twitter o lo que quieras. Y encantados un poco de la siguiente vez que hagamos una lista de este tipo, pues tener en cuenta otras formas que estéis siguiendo vosotros para hacer crecer vuestra audiencia. Recuerda que evidentemente puedes compartir este contenido con tus amigos, podemos activar a nuestra audiencia también nosotros y que si te interesa tenemos una comunidad de emprendedores de contenido en comunidad.mumbler.io donde puedes hablar con nosotros y también con muchos otros creadores de contenidos que están tratando de hacer un negocio a partir de su contenido. Hasta la próxima semana.